Bien, les habla Atilio Maquiavelo y vamos a ver hoy día una clase de los tipos de violencia, las distintas violencias y las violencias de género. Partimos aquí mirando este triángulo elaborado por Galtung, que habla de tres violencias, ¿cierto? La violencia directa, la violencia cultural y la estructural. ¿Sí? En la violencia estructural no hay una persona, un emisor concreto que hace ese acto de violencia, sino que más bien esta violencia estructural viene de la propia estructura social de los sistemas políticos, económicos, y las expresiones más usuales son la represión y la explotación, ¿ya? Pero igual actúan directamente sobre el cuerpo y la mente de las personas. Por ejemplo, se consideran como expresiones de la violencia estructural el hambre, la miseria, la enfermedad, la muerte de la población, las discriminaciones, por ejemplo, en los planes de salud entre mujeres y hombres, etcétera. La cultural alude a aspectos de la cultura en cuanto a que se legitima la violencia a través del arte, la religión, la ciencia, las ideologías, el derecho, los medios de comunicación y los medios de expresión mediática y institucionales diversos. Por ejemplo, la fe puede aceptar la religión, la fe puede aceptar la violencia como expresión legítima, ¿cierto? En la guerra religiosa, o también pueden haber distintas costumbres y tradiciones que justifican o avalan el uso de la violencia, como en algunos países africanos la extracción del clítoris en las mujeres, o bien el infanticidio selectivo de niñas, o que se aborten las niñas, ¿cierto? Por ejemplo, en China son expresiones de formas de violencia cultural. Y la violencia directa hace referencia a un actor ya concreto que ejecuta la violencia contra otra persona concreta a la cual daña o hiere de manera física, mental o emocional. ¿Ya? Aquí opera el abuso de poder de una persona sobre otra. Generalmente las relaciones son asimétricas o se vuelven asimétricas por esta misma violencia, con el fin de ejercer dominio, poder, control, ya por ejemplo, de una jefatura sobre trabajadores, por parte de docentes estudiantes, por parte del hombre contra la mujer, o de los adultos contra los niños, o por parte de personas mayores contra personas más jóvenes, por ejemplo. Tenemos entonces así la violencia directa, cultural y estructural, que están unidas y se influencian mutuamente. Ahora, en las sociedades vemos más bien la violencia visible es la directa, pero se vuelve invisible toda la violencia cultural y estructural. Lo podemos pensar así como la punta de un iceberg. Lo que vemos del iceberg es la violencia directa, pero todo lo que está abajo tiende a ser normalizado, ¿cierto? Tiende a ser sesgos de género, tienden a ser formas invisibles y no sabemos muy bien muchas veces explicitarlo o visibilizarlo. Una segunda clasificación es la que hace aquí la OMS, Organización Mundial de la Salud, sobre las violencias, que el año 2003 hizo este esquema donde reconoce a grandes rasgos tres violencias: la autodirigida o autoinfligida, la interpersonal y la colectiva. ¿Cierto? La expresión más grave de la autoinfligida es la conducta suicida y el suicidio consumado, pero antes de eso hay una serie de comportamientos que son autolesivos o autodestructivos, que pueden ir desde hacerse daño físico, pero también daño emocional o acumulación de daño, ¿cierto? Por conductas menores de descuido en distintos niveles. Vemos aquí que las violencias pueden ser físicas, sexuales, psicológicas y también por negligencia, deprivación o abandono, ¿cierto? También hay muchas autoagresiones que son por descuido, abandono de la propia salud.
Y también deberíamos agregar acá, aunque no está mencionado, las violencias económicas como parte importante. Después tenemos en la interpersonal, ¿cierto? La que es considerada íntima, que se da en el núcleo de las relaciones significativas de familia, pareja, con hijos, hijas, con la familia nuclear o con la familia de origen o la familia extendida. Y la interpersonal que se da en la comunidad, tanto con conocidos como con extraños. Y finalmente tenemos la violencia colectiva, ¿cierto? Que puede ser de naturaleza económica, política o social, que ya se parece más a esta violencia estructural que hablaba Galtung. Y también tenemos ahí distintas formas de violencia en conflictos de distinta índole, conflictos armados dentro de los estados, genocidios, dictaduras, crimen organizado y otras muchas violaciones a los derechos humanos. Una cosa importante que señala la OMS es que la autoviolencia o la violencia autoinfligida siempre están involucrados o son el resultado de violencias interpersonales o de terceros. Es decir, la violencia autoinfligida es una suerte de violencia indirecta de los terceros. Así que es importante cuando hay autolesiones, autoviolencia, ver cómo el entorno contribuye a esa autoviolencia. Les invito a ver ahora un video de danza teatro de la bailarina y coreógrafa Pina Bausch para introducir este tema que vamos a ver a continuación. Bien, este es un pequeño video de danza teatro que nos muestra metafóricamente, simbólicamente, condensa varios tipos de expresiones de violencia contra las mujeres, contra la mujer, de violencia de género. Vamos a ver ahora en este esquema las violencias de género. Tenemos varios círculos que se engloban uno dentro de otro. En el verde tenemos la violencia familiar o en el ámbito doméstico, en el morado las violencias contra mujeres y niñas, en el rosado o damasco más arriba violencias de género y en color café violencias estructurales y culturales. Las violencias basadas en el género se refieren a violencias ocurridas debido a desigualdades estructurales y culturales pero que son reproducidas por las instituciones y por las personas que ejercen esta violencia. ¿Ya? Finalmente se trata de violencias basadas en expectativas de género, creencias de género, valores o estereotipos de género, sesgos de género, ¿ya? Que generan estas violencias y generan distintas formas de discriminaciones.
Lo que tienen en común es que todas estas violencias ubican o representan a la mujer en lugares de inferioridad y de déficit de sus autonomías, ¿ya? Limitando su pleno desarrollo humano, limitando el ejercicio pleno de sus derechos y sus libertades, ¿ya? Pero también es importante entender que las violencias de género no solo afectan a las mujeres, sino que afectan también a los hombres que no se encuentran en esas posiciones de privilegio y de poder y que pueden ser víctimas en distintos momentos de otros hombres, producto también de estas creencias de género, expectativas de género, valores de género, estereotipos de género, es decir, sesgos de género. Bueno, ya adentrándonos en la perspectiva de género, una cosa importante a entender es que la evidencia indica que la mayor parte de las violencias directas y de las violencias basadas en el género son ejercidas por los hombres, por nosotros los varones, tanto en Chile como en todos los países del mundo. Y aquí tenemos la tríada de la violencia masculina, que es este triángulo donde dice que los hombres ejercemos violencia contra las mujeres, contra otros hombres, y la autoviolencia de cada hombre contra sí mismo, ¿ya? Hay datos, por ejemplo, de los estudios globales de homicidio que dicen que son los hombres quienes en todo el planeta matan más hombres y bueno, América Latina tiene datos bastante altos con respecto a Europa. Aquí tenemos un 74, una alta tasa de homicidios, ya alcanzando un 74%, y casi cuatriplicamos la cifra existente en Europa, que es de 21%. Ahí tenemos la violencia de hombres contra otros hombres. Quienes más violentan a los hombres son otros hombres, y bueno, de eso son testigos las riñas, los homicidios y los distintos hombres que hay mayoritariamente en las cárceles por delitos violentos. Después tenemos cifras de suicidio, que es la expresión máxima de la autoviolencia, y los hombres lideramos también esa cifra, tanto en Chile como en el resto del mundo. El Servicio Médico Legal, por ejemplo, tiene cifra que del 100% de de suicidios, los hombres consumamos un 85% de suicidios versus las mujeres que consuman el 15% de las mujeres consuman los suicidios, ¿ya? O sea que hay una brecha ahí más o menos de un 70% entre hombres y mujeres, y esto considerando que los suicidios, la suicidabilidad es la expresión última de muchas otras formas de violencia. Los hombres tenemos más altas tasas de mortalidad y de morbilidad por distintas formas en que nos tratamos a nosotros mismos en el descuido con nuestra propia salud, en el consumo de tabaco, de alcohol, de alimentación y en hábitos descuidados con respecto al cuidado de la salud, como ir a médico o psicólogo a tiempo, por ejemplo. Y después tenemos que esta cifra de los suicidios, ¿cierto?, se repite más o menos la proporción en todos los países del mundo. Después tenemos la violencia contra las mujeres, que también la lideran los hombres en todos los lugares, en todos los países, en todos los contextos, sean privados, familiares o también públicos. Ya la máxima expresión entonces de esta violencia contra las mujeres son los femicidios. Y tenemos en Chile, ¿cierto?, que se contabilizan los femicidios consumados, que son desde el año 90 hasta hoy día, el año 2020, tenemos un promedio de alrededor de 40 femicidios por año, ¿ya? Que son femicidios que se contabilizan aquí en Chile por el circuito intersectorial de femicidio, interministerial de femicidio, donde se contabilizan aquellos femicidios íntimos que se dan en relaciones de pareja o expareja. No se contabilizan los otros femicidios que suceden fuera de estas relaciones íntimas. Solamente los contabiliza la Red Chilena de Violencia Doméstica y Sexual. Y también a partir de hace unos 5 años se han estado contabilizando los femicidios frustrados, es decir, donde casi la mató, le arrancó un brazo, la dejó gravemente herida, pero había una intención femicida. Y estos femicidios frustrados
triplican o en algunos años cuatriplican los femicidios consumados, es decir, estamos hablando de alrededor de 120 femicidios frustrados por año. Ahora, el problema no son los hombres, o sea, los hombres son los actores, los protagonistas, quienes representan esta violencia, quienes reproducen mayoritariamente esta violencia, somos los hombres, ¿cierto? Pero el problema no son los hombres en sí, no es que los hombres nacen violentos, sino que es el problema que se ha dicho que es este modelo de masculinidad hegemónica, conservadora y tradicional, ¿cierto? Conocido popularmente como machismo, ¿cierto? La identificación con este modelo y los valores que transmite este modelo serían los que instalan, ¿cierto?, la violencia como una expresión de masculinidad, de ser hombre. Y ahora, ¿qué es lo que es este modelo de masculinidad hegemónica? Es un modelo que mandata al hombre a ser importante, ser una autoridad, estar al centro, ¿cierto?, en un lugar de privilegio, de poder, ¿ya?, con esta visión antropocéntrica, o en términos psicoanalíticos, ¿cierto?, competir con el padre, competir con los otros hombres, competir con las figuras de autoridad y pasar a ser él la autoridad, ¿cierto? Por otro lado, mostrarse siempre fuerte, duro, insensible, ¿no?, invulnerable. Ese es un mandato importante, aguantar el dolor de la vida, aguantar las heridas de la vida y mostrar las cicatrices, ¿cierto?, como una forma de hombría, ser duro, ser impenetrable, no mostrar fragilidad, todo lo que tiene que ver con mostrar emocionalidad y fragilidad, ¿cierto?, es visto como una debilidad. Entonces uno de los mandatos importantes es no ser o no parecer mujer, no parecer niñita, no parecer bebé, no parecer guagua, ¿cierto? El hombre entonces tiene que vivir una separación de la madre y entrar a este mundo masculino donde tiene que ir endureciendo, masculinizando, ¿cierto? Y para eso tiene que hacer una amputación de su ternura, de su afectividad y principalmente del sentimiento de ternura, que es el sentimiento de los cuidados, el sentimiento del amor finalmente. Otros mandatos importantes son que el hombre se tiene que arriesgar, tiene que ser aquí como el hombre bala, ¿cierto? Tiene que correr riesgos, tiene que demostrar que se atreve, que no es una gallina. Entonces hacer pruebas de masculinidad, ya sea haciendo pruebas de fuerza, de quién toma más, de quién tiene más mujeres, de quién hace algo con más destreza, siempre fuera como un tema de logro, de competencia, de número, ¿cierto? Quien tiene más relaciones sexuales, quien ha estado con más mujeres, quien toma más cerveza, quien tiene más músculos, es como siempre un tema de más, de cantidad, ¿ya? En esta lógica patriarcal, ¿cierto?, de poseer también, ¿cierto? El hombre tiene que ser arriesgado, comer mucho, tomar mucho. Ya no es coincidencia que la mayor cantidad de muertes en accidentes de tránsito entre los 18 y los 26 años sean lejos los hombres las víctimas de accidentes fatales. También otro mandato es que los hombres deben hacer ostentación de su fuerza, ostentación de su poder y de la violencia finalmente, ¿cierto? Cada cierto tiempo ser capaz de mandar todo al carajo, ¿ya? Ocupar violencia sería como una forma de graduarse, ya sea violencia como contra otros hombres o contra mujeres. Ya es una forma de hacerse respetar, de hacerse valer, de poner límite, ya el uso de la fuerza. Se hace una mistificación del uso de la fuerza, ¿cierto?, en figuras patrióticas, heroicas. Entonces se mistifica la fuerza, la violencia como algo bueno, como ser un protector, ¿ya?
Y bueno, y tenemos ahí entonces una serie de mandatos del modelo hegemónico: no llorar, no sentir miedo, no sentir ternura, ya ir viviendo una amputación de todas las emociones básicas, y mandatos de habla como hombre, mira como hombre, camina como hombre, no muestres debilidad, no muestres que necesitas, sea autosuficiente, no pidas ayuda, un hombre sale solo de las cosas, adelante, ¿ya? Todos estos mandatos van transformándose en verdaderas camisas de fuerza social, y es lo que esta figura acá del contorsionista representa de alguna manera: esta masculinidad tradicional y hegemónica, donde el hombre se tiene que como que contorsionar y meter adentro de una caja para calzar en ese modelo. Muchos hombres no calzan, pero también viven angustia por no tener referentes de hombre, por no tener otros referentes de masculinidad, ya que desidentificarse este modelo es vivir en cierta forma una soledad, una angustia. Entonces se necesitan otros espacios donde puedan haber grupos de hombres donde participar y reflexionar sobre un modelo de masculinidad alternativo. Y algunos hombres decían, bueno, la masculinidad hegemónica es como un zapato muy bonito por fuera, pero que te tiene los pies llenos de callo y los dedos apretados. ¿Ya? La masculinidad, decían otros hombres, es como una mochila pesada que se lleva en la espalda, ¿cierto? Donde muchas veces las mujeres nos ven, los hijos, las mujeres nos ven solo como proveedores, o yo tengo la sensación de ser un cajero automático que me recibo plata y me sacan plata, pero voy perdiendo todas las otras partes del mundo íntimo, emocional, familiar, ¿ya? Y he quedado muy centrado en el rol de proveedor. Entonces es importante acceder a otros modelos de masculinidad. Y ahí aparecen las masculinidades, como no un modelo hegemónico, sino que diversidad de hombres, pero bajo un nuevo ideal genérico que sería el ideal de la equidad y la empatía, ¿ya? La sensibilidad y la equidad. Y ahí aparecen una serie de temáticas para los hombres en el desarrollo de estas nuevas destrezas de salud, de autocuidado, destrezas vinculares, de reconocer las propias emociones y desarrollarlas, destrezas de paternidades, de ejercer una paternidad afectiva, cercana, cuidadosa, habilidades con respecto a las tareas domésticas para lograr la corresponsabilidad de mayor autonomía, y de habilidades también relativas a toda la vida de pareja, ¿ya? Entonces una serie de destrezas que en estas nuevas masculinidades se plantean como desafíos para generar una masculinidad no tradicional, y que no sea esta masculinidad tóxica que se transforma en un factor de riesgo para la propia salud y para la salud ajena. Entonces vamos dentro de las violencias basadas en el género o violencias por razones de género. Vamos a hablar y ver varios temas de las violencias contra las mujeres. En el CERNAMEG existe un departamento, una unidad que se llama la Unidad de Violencia contra las Mujeres. Y ha planteado esta unidad que es importante ir saliendo del tema de la violencia intrafamiliar y pasar a visibilizar ahora, en este momento de la sociedad, todas las violencias contra las mujeres, en todos los espacios, y también a todas las mujeres. ¿Ya? Por un lado, entonces tenemos que hay violencias, como decíamos, físicas, psicológicas, sexuales, económicas, patrimoniales, y también que se expresan en distintos contextos, en contextos privados, en la familia, en la pareja, en la relación adultos-hijos, hacia la tercera edad o adultos mayores, también que se manifiesta en espacios públicos. Ahí tenemos espacios de distintos lugares, escolares, universitarios, laborales, institucionales, en espacios públicos como la calle, en contexto de protesta, de manifestación, ¿ya? Y es importante también mirar a todas las mujeres, no pensar que existe la mujer, porque eso sería esencializar, y la perspectiva de género no es esencialista, sino que es cultural, histórica, y por lo tanto social, y ve a todas las mujeres en su diversidad, en su pluralidad: mujeres migrantes, mujeres de distintas edades, mujeres de distinta orientación sexual o identidad de género,
mujeres de distinto color, etnia, raza o nación originaria, mujeres de distintos países con distintas capacidades o limitaciones, de contexto rural, urbano, mujeres con trastornos de salud, sin trastornos de salud. Entonces tenemos una diversidad de mujeres y no podemos pensar en la mujer. Y ahí caemos en la teoría explicativa de la interseccionalidad del poder. Entonces mirar todas las violencias en todos los espacios y a todas las mujeres. Violencia contra las mujeres ya es mucho más amplio que violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar tenemos varios tipos de violencia, la de pareja, el maltrato infantil, el abuso sexual infantil, familiar, maltrato a personas mayores o cualquier forma de violencia entre cualquier línea de parentesco. En cambio, la violencia contra las mujeres tenemos las violencias sexuales, el acoso sexual callejero, laboral, el acoso sexual en los espacios educativos, la trata de mujeres con fines de explotación laboral y sexual, las violaciones como parte de las violencias sexuales, la violencia ginecobstétrica, las violencias o discriminaciones que hay hacia las mujeres para participar en los espacios políticos, públicos o de representación, la violencia simbólica que se expresa de distintas maneras, el femicidio íntimo o no íntimo, ¿cierto? Entonces, la violencia contra las mujeres es un concepto mucho más amplio y eso ha llevado a varios países a establecer unas leyes ya no de violencia familiar o intrafamiliar, sino que leyes de género o leyes de violencia contra las mujeres. Entonces, dentro de la violencia contra las mujeres vamos a hablar de las violencias simbólicas que se expresan a través de violencias mediáticas en los medios de comunicación y en la publicidad sexista. Y una de estas violencias simbólicas muy importante de analizar es la cosificación del cuerpo de las mujeres. Dentro de lo que se ha estudiado de la cosificación del cuerpo de las mujeres hay varias tácticas o estrategias de cosificación, de violencia simbólica. Una de ellas es mostrar los cuerpos de las mujeres pero sin cabeza o sin rostro o sacarle los ojos, ¿cierto? Cuando nos pone a la mujer, ¿cierto? Sin poder mirarla a los ojos, sin poder establecer una relación, de ver en los ojos cómo se siente, cómo está, y de alguna forma, cuando no está el rostro, es una forma de quitar la identidad. Entonces ahí, por ejemplo, hay propaganda de condones, o acá tenemos esta otra propaganda donde se le pone, se les tapa la cabeza o se les corta la cabeza, ¿ya? Sería entonces una de las primeras estrategias de cosificación. Otra estrategia de cosificación es poner a la mujer como soporte o relacionada con objetos de consumo, asociando por lo tanto que ella también es un producto de consumo, también es consumible, ¿cierto? Entonces se pone a la mujer como mercancía o alimento. Ya, por ejemplo, en esta propaganda de Renault dice y compara a una mujer de 50 años con los autos usados Renault, ¿ya? Diciendo que todavía están buenos. Aquí también pone las partes del cuerpo de la mujer como de comida, ¿ya? Entonces es otra estrategia de cosificación. Una tercera estrategia de cosificación estudiada por las feministas es poner a las mujeres, muchas mujeres juntas, de manera de despersonificar o despersonalizar, ya entonces como un buffet de fruta o alguien que no tiene identidad. Y aquí abajo en esta imagen de POSIT se muestra a una mujer con un POSIT en la cabeza donde está el nombre de la mujer. Entonces la propaganda decía algo así como: para que no se te olvide con quién dormiste anoche. Una cuarta estrategia de cosificación es mostrar los cuerpos de las mujeres ya directamente vejados, maltratados o humillados, ¿cierto? Golpeados. Aquí, por ejemplo, tenemos una con el ojo golpeado, otra que simula una violación grupal, una mujer encadenada, ¿cierto? Que es una propaganda de un grupo ecológico que habla contra el maltrato animal, pero parece que no se da cuenta
que al poner a la mujer en esa posición ejerce una violencia simbólica. Y en esta otra última foto donde el hombre adulto inicia o le da el pase al niño para ejercer este abuso, iniciándolo en este uso y abuso. Una quinta estrategia tiene que ver con poner los cuerpos de las mujeres como disponibles, ya como siempre disponibles. Ahora está abierto, dice uno, o la otra mujer en la minifalda dice mi número de teléfono y indica hacia abajo. Entonces es la estrategia que usa mucho la pornografía, donde la mujer siempre estaría deseosa, ganosa, sin ningún preámbulo previo. Es como que está disponible, lista para tomar, ya sin mediación del cortejo, sin mediación de la voluntad, sin mediación finalmente de la libertad de decisión. Por lo tanto son facilitadores posteriores del acoso, del abuso y de la violación. Y una última estrategia tiene que ver con representar nuevamente a las mujeres como objetos directamente, ¿cierto? Ahí tenemos los baños de hombre, donde sale el trasero de la mujer, o el urinario como la vagina de la mujer, o de donde se saca el jabón también como la vagina de la mujer. Es decir, hay una violencia simbólica porque se representa el cuerpo de las mujeres como un objeto sexual a disposición. De esta manera vamos viendo entonces cómo las violencias simbólicas que se expresan a través de la violencia mediática y principalmente de la publicidad sexista son facilitadoras de una posterior violencia directa o violencia física o sexual, ¿ya? Por lo tanto, se puede decir que a la base de las violencias directas hay violencias culturales, hay creencias, hay representaciones, hay estereotipos de género y facilitadores de la violencia. Otra de las violencias simbólicas es la violencia que se espera cuando se espera de las mujeres servicios. Y a esto las feministas le han llamado tener expectativas de servicios de las madres esposas. Entonces, esta violencia simbólica nos representa a las madres y esposas como siempre dispuestas a los cuidados, a la crianza y a las tareas domésticas. Entonces aquí vemos esta serie de imágenes donde la mujer sería la principal responsable de los trabajos de cuidado no remunerados. ¿Ya? Esto es bien importante porque según vimos con la división sexual del trabajo, pone a las mujeres en lugares de cuidados que no son remunerados ni valorados socialmente, que quitan el tiempo para los trabajos remunerados y los trabajos, ¿cierto?, que son reconocidos socialmente. Otras violencias simbólicas tienen que ver también con el uso del lenguaje mismo. Por ejemplo, decir la mina, un objeto, la yegua, un animal, la perra, un animal, la zorra, un animal, ¿cierto? Son representaciones de algo menos que humano. ¿Ya? Cuando algo es menos que humano, entonces también se habla de que es un facilitador de la violencia. ¿Ya? Decir entonces la bruja, también, que es como una caricatura que es menos que persona, también sería un facilitador de violencia, ¿cierto? Como se puede hacer sobre las mujeres, pero también sobre grupos humanos. Por ejemplo, cuando en la dictadura Merino decía estos marxistas ratas, ¿cierto? Entonces primero hay una degradación en la representación mental que posteriormente facilita el exterminio de estas personas porque ya no son humanas, son ratas que habría que atrapar, envenenar, cazar. Así tenemos entonces violencias simbólicas contra las mujeres en la literatura, en los libros, en las ideologías, en las filosofías, en las religiones, ¿cierto? Podríamos decir que cuando se habla de Dios como un ser masculino, es en cierta forma un principio discriminatorio de violencia simbólica. Cuando se dice que la mujer nació de la costilla de Adán, ¿cierto? Que no es en sí misma, sino que es una representación también simbólica de inferioridad, de subordinación y un facilitador de violencia. Tenemos así, por ejemplo, como esta frase dice, una mujer se desprende de su derecho al respeto junto con sus ropas, ya 450 años antes de Cristo, Heródoto.
¿ya? Sería una frase sexista cargada de violencia simbólica. Después un proverbio inglés del siglo XVII, la doncella que ríe ya está medio conquistada, ¿ya? Entonces está apelando a que no hay capacidad de decir que no y que también es un territorio, una tierra a conquistar, ¿cierto? Se le está dando a la mujer simbólicamente un imaginario de algo pasivo, ¿ya? Que no es activo en su decisión de elegir la sexualidad. Después otra de Alfred Lord Tennyson en 1842 decía: la mujer es el hombre inferior y todas sus pasiones encajan con las mías como la luz de la luna con la luz del sol, como el agua con el vino. ¿Ya? O sea, está a través de una frase supuestamente poética, está indicando que el lugar de la mujer es secundario, es de adorno, no es en sí misma una sujeta de derecho. Y así tenemos a través de la historia un montón de cosas como eh, San, San Agustín, santos distintos que decían que la mujer era enferma porque sangraba, que era inferior, que no era un ser humano, que no tenía alma, y etcétera de burradas que decían a través de la historia los distintos filósofos. Entonces, es importante, muy importante, la violencia simbólica, porque siempre detrás de una violencia directa, sea familiar, de pareja, laboral, callejera, violación, en cualquier contexto, en cualquier espacio, siempre cualquier violencia física, emocional, sexual, hay detrás creencias, hay una violencia simbólica previa. ¿Ya? Por eso es tan importante, porque un punto tiene que ver con los comportamientos, que son las acciones y las palabras violentas, pero un segundo punto tiene que ver con este segundo anillo que tiene que ver con la intencionalidad. ¿Para qué se utilizan esas palabras y esos comportamientos violentos? Y siempre tienen que ver con una dinámica de poder, con poner a la mujer en lugares de subordinación, en lugares de secundariedad, en lugares de dominio, de sumisión, en lugares de uso y abuso, ¿ya? Pero todo esto se basa en lo que sale en este tercer anillo, que tiene que ver con los significados, es decir, con la representación mental, con las creencias, con las convicciones, los principios y los valores. Entonces llegar a este núcleo del significado, de las creencias, llegar a este núcleo de la violencia simbólica, es lo importante cuando buscamos desarticular las violencias, porque es el núcleo más duro. El comportamiento lo podemos transformar o lo podemos frenar porque nos pueden multar, porque puede ser mal visto, porque ya no se ve bien violentar, pero sin embargo mantenemos intacto el núcleo de los significados y las creencias. Pero es muy importante generar análisis sobre cuáles son las creencias, los valores y las convicciones que están detrás de la conducta, para poder hacer esa reflexión crítica y poder hacer ese proceso reeducativo y finalmente desmantelar de fondo el ejercicio de las violencias. Por eso es tan importante la reeducación de género y que en las medidas reparatorias no solo hayan sanciones, sino que hayan procesos de reaprendizaje, ¿ya? De estos modelos hegemónicos. Siguiendo entonces con las violencias contra las mujeres, las violencias contra las mujeres, ¿cierto? Porque se pueden dar en muchos espacios y ser muchos tipos de violencia. Tenemos también la violencia laboral, ¿ya? Que puede ir desde que cuando las mujeres sufren discriminación en su desarrollo laboral solo por el hecho de ser mujeres, ya como por ejemplo recibir distinto pago por la misma pega, como se dice, el techo de cristal o la segregación vertical de género que no deja que las mujeres lleguen a cargos de poder, dirección, alta dirección o liderazgo y toma de decisiones, ¿ya? Las entrevistas con discriminación de género por temas de maternidad, producto de sesgos de género, el acoso laboral o moving y el acoso sexual laboral, o que las mujeres no puedan ejercer sus derechos de maternidad, embarazo, lactancia en los espacios laborales. Tenemos entonces ahí que estas discriminaciones y violencias forman un gran obstáculo para la permanencia de las mujeres en
los espacios laborales y sobre todo en las organizaciones donde hay cultura patriarcal, ya que son aquellos trabajos o sectores que están dominados por hombres y que se llaman trabajos masculinizados. Sobre todo ahí hay prácticas culturales que impiden, ¿cierto?, el pleno desarrollo de las mujeres y finalmente impiden su derecho a trabajar. El MALS, como se ha llamado, maltrato laboral, acoso sexual laboral, ¿cierto? Puede ser también el lenguaje sexista y múltiples expresiones actitudinales o micromachismos laborales que pueden perjudicar la entrada y también la permanencia o el buen desarrollo laboral o desarrollo normal laboral de las mujeres e impedir de esa manera su contribución en los espacios laborales. El acoso sexual no es propiamente algo del mundo laboral, se da en el mundo laboral, se da en el mundo callejero público, se da en el mundo educacional. Es una práctica de violencia sexual y de discriminación de género que se caracteriza porque trasciende la esfera doméstica y de alguna manera implícita, oculta, invisible, lo que busca es que las mujeres no se desarrollen con seguridad y tranquilidad en los espacios públicos. Incluso que salgan de esos espacios públicos y se recluyan nuevamente al espacio privado. Eso es lo que de fondo sería la intencionalidad de los acosos sexuales, ¿cierto? Volver de alguna forma a esta supuesta normalidad de la división sexual del trabajo. El acoso sexual, ¿cierto?, es una conducta de connotación sexual que no es bienvenida, que es indeseada, que no es consentida ni solicitada por quien la recibe o a quien está dirigida y que implica un requerimiento sexual de manera unilateral y que puede implicar contactos físicos también de connotación sexual. Puede ir desde miradas lascivas, los llamados piropos, silbidos, besos, jadeos, bocinazos u otros ruidos con connotación sexual. Puede ser gestos obscenos, comentarios sexuales directos o indirectos al cuerpo de las mujeres o de una mujer en particular, fotografías y grabaciones de cuerpo no consentidas y con connotación sexual, tocaciones, cierto, manoseos, agarrones, punteo, persecución o arrinconamiento, masturbación o exhibicionismo, ¿cierto? O también puede ser una serie de amenazas, promesas, presiones, chantaje con carácter sexual que implican ciertas promesas o amenazas en relación a lo laboral o a las notas en el caso de lo educacional, pero siempre son hostiles y se trata de un hostigamiento. Ahora, el hombre que ejerce estos acosos sexuales, que son violencias sexuales, lo que realmente lo erotiza no es, ¿cierto?, la intimidad o el placer en sí, sino que lo que erotiza, ¿cierto?, al hombre que ejerce acoso sexual o alguna forma de violencia sexual es el poder, se ha dicho, es la potencia, es el aspecto simbólico de lo fálico, que sería el poder, ¿ya? El hecho de tener poder sobre otra persona. Esto juega un rol fundamental en la masculinidad hegemónica, en lo que se ha llamado la pseudo hipersexualidad de los hombres, que se da muy particularmente en la jactancia masculina sobre la sexualidad en grupos de hombres frente a la imagen de otros hombres. Entonces tiene que ver con un tema más bien de poder y control sobre sí mismo y sobre otra persona que un tema propiamente de sexualidad. Les invito entonces a ver el siguiente video sobre acoso sexual. Oui, entrez. Ah, Madame Sylvestre, nous vous attendions. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Sophie, qu'est-ce que t'as fait? Votre fille a frappé mon fils. Regardez un peu. Madame Sylvestre, vous comprendrez que notre établissement ne peut accepter de telles violences. Nous pourrions porter plainte. Et nous le ferons certainement. Sophie, tu peux m'expliquer? Sophie! C'est William. Il arrêtait pas de me toucher la cuisse. Comment ça, il te touchait la cuisse? Ben oui, il me touchait mon genou et ma cuisse. Je l'ai dit à Monsieur Perret, mais il a rien fait.
Et il a recommencé. Alors j'en ai eu marre et je l'ai frappé. Je comprends pas. Pourquoi vous avez rien fait? Pourquoi vous avez laissé ce garçon agresser ma fille? Non, non. N'inversez pas les rôles, madame. Vous oubliez que c'est votre fille qui a frappé William. Non, non, monsieur Perret, ma fille n'a agressé personne. Elle s'est défendue contre le harcèlement sexuel de ce garçon. Harcèlement sexuel, rien que ça. Écoutez, à cet âge, tous les garçons ont la main baladeuse. Ce n'est qu'un jeu pour eux. D'accord. Vous voulez dire qu'on se fait tripoter toute la journée dans votre établissement? Ça choque personne? Il ne s'agit pas de cela, madame. Vous surréagissez et on s'éloigne de ce pourquoi vous êtes ici. Non, madame, je ne surréagis pas du tout. Hein, si monsieur Perret se mettait à vous tripoter les miches, vous réagiriez comment? Parce que ce sont des enfants, alors on ne devrait pas prendre les attouchements au sérieux, c'est ça? Ma fille s'est faite agresser sexuellement, merde! Et vous, monsieur Perret, son professeur, vous n'avez pas pris sa défense. Allez, viens, ma chérie, on y va. Et toi, William, tu touches encore une fois ma fille et je te promets une garde à vue pour agression sexuelle. Petit con. Bien, como podemos ver en este gráfico de la Dirección del Trabajo de Chile, las denuncias por acoso sexual laboral aumentaron entre el 2017 al 2018 en casi un 60%, ¿ya? Lo cual es gigantesco. Ahora, ¿significa esto que aumentó el acoso sexual laboral? No. Como dice Rita Segato, la feminista argentina, que todas las especialistas en violencia contra las mujeres afirman de manera unánime que el aumento de las denuncias en las distintas formas de violencia no responde a un aumento del fenómeno, sino que responde a un aumento de la expansión de la conciencia de las víctimas respecto de sus derechos a vivir una vida sin violencia y sin malos tratos. Una excepción podría ser este contexto de confinamiento social, donde efectivamente sí han aumentado las denuncias, no en Carabineros, pero sí en las llamadas telefónicas a los números de ayuda. Las denuncias a estos teléfonos han aumentado en estos meses en un 70%, ¿ya? Lo cual es bastante más de lo que el sistema puede abordar y responder de manera efectiva. Otra de las violencias que es muy importante visibilizar es la violencia gineco-obstétrica, que se ejerce contra las mujeres por parte del personal de salud, que bien la evalúa ginecológicamente o bien de una manera obstétrica asistiéndola en el parto. ¿Cierto? Se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicación, en patologización innecesaria de los procesos naturales, y todo esto trae como consecuencia para la mujer atendida, y en especial para la mujer embarazada, la pérdida de su autonomía y la capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo, su sexualidad o su reproducción, entre muchas otras. En estos tratos también la mujer es vista como un cuerpo, como un objeto, lo mismo que su sexualidad y su reproducción. Por ejemplo, esto se puede hacer a través de cesáreas innecesarias, episiotomías innecesarias, tacto innecesario, medicalización excesiva e innecesaria en los partos, utilización de ella sin su consentimiento en pasantías de profesionales en formación, también en un trato impersonal o tecnicista que no entrega información o bien que entrega información que ella no alcanza a comprender, y bueno, en maltratos psicológicos, tratos ofensivos de cualquier naturaleza. Para conocer un poco más de la violencia gineco-obstétrica, les invito a buscar en internet la Declaración de Fortaleza en Brasil,
que ya tiene más de 30 años y en la cual se habla mucho sobre el parto respetado y cada una de las áreas que lo componen. Les invito a continuación a ver el siguiente video, que es el testimonio de violencia gineco-obstétrica en el parto. Mi nombre es Inge, tengo a mi Amanda de 24 meses, la tuve en un hospital público de Viña del Mar y sufrí violencia obstétrica. Rompí fuente a las 35 semanas, estaba en casa con mi compañero, llegamos al hospital, le dije a la paramédico que había roto fuente, entonces dijo, rompiste fuente, como telenovela mexicana, y se empezaron como a burlar con la matrona y a reír. Luego empecé a tener contracciones, entonces me quejaba un poco. Entonces me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, pucha, me duele. Y decía, no, pero es que después te va a doler más, así que no tenés que reclamar al tiro. Tienes que esperar, si esto no es llegar como 3 pujos y tener la guagua. Es súper doloroso. Entonces hoy ya dije, bueno, aquí me tengo que quedar callada, no tengo que decir nada. Me acordé de las cosas que decía mi mamá, así como tienes que callarte porque si no te van a atender mal, y bueno, callé. Luego me derivaron a la sala de preparto y ahí empecé como a meterme como en mi historia, así como ya, no me van a embarrar la onda de esta galla, así que yo voy a empezar a hacer como mi trabajo. Me quedé tranquila. En eso mi hija estaba podálica, entonces empezaron como a llamar porque tenían que hacer una cesárea de urgencia. En un momento le pedí a la matrona que estaba de turno si podía pasar mi compañero, y me dijeron que no podía entrar. Al lado mío había una niña que llevaba 11 horas de trabajo de parto y le gritaban, cállate, si así no vas a conseguir nada, es peor, cállate. Y ella decía, por favor, que entre mi pareja. No, si no va a entrar nadie. Entonces yo dije, ya, de nuevo así, como otra vez, no, yo tengo que quedarme callada y ya, chao, y olvidar así como, olvidar que iba a estar con mi compañero. Porque si a ella, que gritaba tanto que por favor lo entraran, no lo entraban, a mí menos me iban a pescar. Después llegó la ginecóloga diciendo así como, ¿qué pasó? Como aplaudiendo, así, ¿qué pasó? Que tanto escándalo acá, que a todas se le rompe las membranas a esta hora. O sea, las huevas la están haciendo con las uñas muy largas o se ponen a hacer cosas en la noche. A ver, ¿tú qué estabas haciendo en la noche? Y yo así, nada, mentirosa. Ya, ¿qué pasa con esta cabra? No, es que ella viene, rompió membrana, la guaguita está podálica y ya, a ver, vamos a hacerle la ecografía a ver si la guagua está podálica. Y en ese momento yo ya sentía sangre. O sea, ya no era líquido, era sangre. Me llevaron una silla de ruedas a la sala, abre las piernas, ya, a ver, te vamos a hacer la ecografía. Eso todo súper brusco, nunca te pidieron permiso, vamos a tocarte, nada. Me hicieron la ecografía, mi hija estaba podálica aún, y me dijo, te voy a hacer tacto ahora. Entonces, me nombraron la palabra tacto, apreté las piernas, no, pero abre las piernas, ábrelas, ¿cómo no voy a saber abrir las piernas? Me tocó, me hizo tacto, no alcanzó a hacerme tacto porque las patitas, los pies de la Amanda los tenía en la vagina. De ahí me pasaron así, ya hay que llevarlo urgente, y como todas gritando y todos retando a todo y todo así con garabatos, pero como no me avisaron antes, pero sí lo avisé. Y como lo que recuerdo que tengo de esa manera, es como todo negro y puro grito. Yo con los ojos cerrados, solo concentrándome en lo que yo tenía que hacer, en cómo yo tenía que estar tranquila. Cuando yo iba en la silla de ruedas hacia la sala de parto, estaba mi compañero sentado como esperando en el pasillo. Y yo le digo a la matrona, ahí está mi compañero, por favor, que se vaya con nosotros. Entonces ella dice, espérate, cuando lleguemos allá le vamos a preguntar a la doctora si se puede. Y ahí estaba esperando el anestesista y él se puso a retar a la enfermera y a la ginecóloga. Que por qué se demoran tanto, a mí me llamaron hace rato, que tenía que prepararme y todos peleando, todo el rato. Todo el rato fue pelea. O sea, yo cierro los ojos y de lo único que me acuerdo eran gritos, peleas, garabatos. Malos tratos de los doctores hacia las paramédicos, hacia la matrona. Antes que me pongan la raquilla, yo le digo, por favor, ¿puede entrar mi compañero? Y la matrona le dice, el compañero está afuera. Y pregunta también si puede entrar. Y la doctora dice, no. Acá no quiero a nadie, solo nosotros. Bueno, ahí otro rato más de pena, porque estar sola, con gente peleando, además, y nadie que me diera la mano, que me calmara, el cariño en la cabeza, por último, nada. O sea, yo era así como cualquier cosa a la que le estaban sacando una guagua. Y perdía, o sea, no sabía qué mirar, no sabía ni hablar, ni qué hacer.
con las manos amarradas me picaba la cara, ni siquiera me la podía rascar. Estaba nerviosa, recuerdo que saltaba, así como que tiritaba todo el rato, no sé si era por nerviosismo o efecto de la anestesia. Y lo único que veo como que la levantan, entonces le pregunto al anestesista que estuvo todo el rato atrás, ¿cómo está? Porque no la escuchaba llorar, entonces tú siempre pensás, no, la guagua nace y llora. Si no la escuchaba llorar, entonces ¿cómo está? Ahí está, pues bien, ¿qué le va a pasar? Y así, ya, pues apúrense, que me quiero puro ir, pues estoy cansado, quiero puro irme, ya voy a terminar. Y todos así como, ya, apúrense, saquen la voz luego, ya. No me la pasaron, no hubo apego. Se la llevaron al tiro. Lo único que hacía yo era llorar, porque no está conmigo, quiero a mi hija. Y hablaba despacio porque tenía miedo, porque me sentía intimidada, porque me sentí tonta, porque me sentía ignorante, no reclamar, no haber hecho nada. Me pasaron como a otra camilla, todo súper brusco, todo súper fuerte, me llevaron a la sala de recuperación. Entran las otras niñas, las que a mí me llevaron hacia esa sala, y empezaron como a hablar. Habían conversaciones como, ahora se hace la hueona y después de que se comía con este hueón. O sea, ahora se hacen los hueones, si esta coche tu madre es más buena para el hueveo. Y eso, así, ese tipo de garabato. Yo evité pelear para que mi compañero entrara, evité pelear con todo lo que me dijeron para no hacer de eso un momento, hacer de mi parto, porque no era de nadie más, un momento feo. Esta niña que estaba a cargo mío en ese momento en la sala de recuperación me dice, no te vas a poder ir porque a las 8 hacen cambio de turno y quizás hasta que no vaya a ver a tu mamá. Así que dime, ¿podéis mover las piernas? Porque si podéis mover las piernas, yo llamo al tiro para que te vengan a buscar. Entonces hice todo mi esfuerzo y moví las piernas y la levanté. Llamó, vinieron al tiro a buscarme, fue al encuentro con la mamá, me la llevaron, la tuve, le di tetita, lloramos juntas, yo la abrazaba, estaba súper heladita. Siempre me dejaron estar con ella, pero siempre diciendo que la guagua tenía que dormir en la cuna, que te ponían en el lado, y siempre retando si la guagua no estaba en la cuna. Yo nunca hice caso, siempre durmió conmigo, nunca la dejé. Igual en la noche iban a revisar si los bebés estaban durmiendo ahí. Lo que ellas decían era que las mamás aplastaban a los bebés. Siempre le quisieron dar relleno, a pesar de que yo tenía mucha leche. Y esas personas que te van a revisar y que te van a tocar el cuerpo todo el rato, es súper invasivo. Te tocan las pechugas cada rato, te apretan el pezón para ver si te sale leche. Sí, tenés leche súper buena. Ya, a ver cómo está la herida. Y te empiezan a apretar para que te caiga la sangre. Ya, pues hacer fuerza. Y te apretan el lado donde está la herida. Y como todo brusco, todo fuerte. Cuando tuve a la Amanda, salí del hospital, era todo como éxtasis. Ya, se me había olvidado lo que había pasado. Porque tenía mi guagua, porque estaba feliz, porque era lo mejor que me podía haber pasado. Y de repente empecé como a sentir mucha pena. Al mes, a los 2 meses, mucha pena. Y empecé a acordarme de las cosas que me habían pasado. Entonces empecé como a acordarme de a poco, empecé a soñar, empecé a hacer como una película en la cabeza, así como, me pasó esto, y esto, y esto, y esto. Y un montón de cosas que se me deben haber olvidado y que como que uno las esconde así, las mete como bien al fondo para no acordarse. Y empecé así como a recordar y a recordar y a recordar, y lloraba todos los días, y todos los días pensaba en eso. Y dije, no, esto está mal, así como no puede ser que un parto sea así, no puede ser. Y mi relación con la Amanda se empezó a hacer muy difícil, porque como que quería de nuevo estar embarazada y vivir todo de nuevo, como cambiar la historia que yo quería. Empecé a juntarme con mujeres y empecé a darte cuenta que otras mamás te cuentan otras experiencias de parto incluso más heavy que el tuyo. Y ahí me empecé a sanar, escuchando historias. Me costó 24 meses, 18 meses aprender a aceptar y a combatir el dolor de un parto no respetado y de un parto violento. Mi parto fue como tenía que ser, así fue. Yo hubiese dado todo para que fuera distinto, pero si hubiese sido distinto yo no sabría ahora lo que sé. Yo no podría ayudar a otras mamás con mi experiencia. Entonces, como cuando dice los hijos son grandes maestros, es verdad. La Amanda a mí me vino a enseñar eso. Bien,
Respecto a las violencias con las mujeres, también es importante visibilizar la violencia institucional, donde cualquier funcionario o cualquier trabajador o cualquier institución puede obstaculizar o impedir el ejercicio de derechos por parte de las mujeres en general y del derecho a vivir una vida libre de violencias en específico. Por ejemplo, las instituciones judiciales o policiales pueden actuar sin tener la debida diligencia para aclarar y castigar los delitos de violencia contra las mujeres o para prevenir su repetición. Esta violencia expresada en la falta de debida diligencia ya se refleja en creencias que piensan que estas violencias no son delitos graves y contribuyen de una u otra manera a la impunidad, ya que se envía el mensaje que esta violencia es tolerada y por lo tanto se favorece su perpetuación. Tenemos así que la violencia institucional en los espacios públicos de salud, de justicia, de policía o cualquier otro que sea representante del Estado, también es una violencia de Estado, ¿cierto? Que es tolerada o perpetrada por agentes del Estado. Otra violencia importante del tipo sexual que se ha dado contra las mujeres es la violencia en los conflictos armados de distinto tipo, ya donde la violación ha jugado siempre un papel importante. Antiguamente la violación no se entendía como una ofensa contra la mujer, contra sus derechos, su dignidad, sino que el derecho protegido era el honor de la familia, del padre o del esposo. ¿Ya? Este era el orden social de género antiguamente, no hace mucho. Es a partir de 1990 que el Estatuto de la Corte Penal Internacional reconoce los crímenes de violencia sexual en contextos armados como crímenes violentos contra la persona. ¿Ya? El Estatuto de Roma reconoce a través de la Corte Penal Internacional, a partir principalmente de la guerra de Kosovo, a la cual hace alusión esta película donde trabaja Penélope Cruz, que se llama Volver a Nacer. En esta guerra, ¿cierto?, se ve, y ahí se expresa después en el Estatuto de Roma, en la Corte Penal Internacional, los primeros dictámenes para la ex Yugoslavia, ¿ya?, donde se dieron crímenes de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzoso, esterilización forzada, y se condena, ¿cierto?, a crímenes graves comparables con los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. Entonces se deja atrás esta visión de que las mujeres eran botines de guerra y que eso era algo válido en las guerras. Se acusó en esta Corte Penal Internacional a la ex Yugoslavia, se procesó a personas bajo la rúbrica de tortura, esclavitud, agresiones sexuales a mujeres y niñas, ¿ya?, por lo cual se desnaturalizó estos comportamientos. También es importante ver el tema de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual como un delito de género, ¿cierto? La trata de personas es mayoritariamente trata de mujeres mediante el uso de violencia, intimidación, engaño, coacción, abuso de poder, aislamiento de las mujeres que están muchas veces en contexto migratorio. Hay un aprovechamiento de su vulnerabilidad y dependencia en esa situación, y hay un manejo en la recepción de sus pagos u otros beneficios donde se coerciona a la persona y se le hace sumisa. Muchas veces en este periodo de traslado se acoge y recibe personas con los fines de explotación sexual, incluyendo en esto la pornografía, los servicios forzados, la servidumbre, la esclavitud, incluso las prácticas como extracción de órganos, ¿ya? Todo esto implica la trata de personas. Y bueno, lo más conocido con respecto a la violencia contra las mujeres es la violencia en las relaciones de pareja o expareja, lo que es conocido aquí en Chile como la ley de violencia intrafamiliar. Aquí tenemos la rueda del poder y el control que nos explica
10 manifestaciones de violencia de pareja. En el anillo rojo tenemos la violencia física y la sexual. La física es la más explícita, pero no se puede reducir la violencia de pareja solo a lo físico. También está el acoso sexual de pareja, el abuso sexual de pareja, que ya es con contacto, y la violación dentro de las relaciones de pareja y de matrimonio. Recordemos que antes del año 2000 no había una ley, no había un delito con respecto a la violación dentro del matrimonio, es decir, era la mujer simplemente tenía que vivirlo como una experiencia traumática, pero no tenía como una figura legal que la defendiera. A partir ya del año 2000 se incluye la violación en el contexto marital. Esta rueda también nos muestra 8 formas de violencia psicológica que están al interior, que si uno las mira por separado puede pensar que son conductas triviales o casuales, pero si las mira en su conjunto va a entender que en una relación donde hay violencia hay una pauta, hay un patrón, hay un maltrato que es habitual o reiterado en el tiempo. Y ahí tenemos conductas de violencia psicológica como el uso de la intimidación, meterle miedo a la mujer porque una persona con miedo es más dominable y controlable. El abuso emocional, que es básicamente atacar su autoestima de distintas maneras, verbales y no verbales, criticándola constantemente, devaluándola, haciéndola sentir mal, para bajar la autoestima con la finalidad que ella tenga menos autonomía y confianza en sí misma. El uso de comportamientos destinados a aislarla de su familia, de sus redes primarias de amistades, de sus redes institucionales, y esto puede darse a través de conductas que pueden parecer que no son violencia, como el control, los celos, la posesividad, el revisarle sus cosas personales y el celarla de distintas maneras, afectando importantes derechos. Porque una persona finalmente con menos redes, con menos apoyos sociales, es una persona también más dominable y manejable. Tenemos luego la negación, minimización o echarle la culpa, culparla sobre la violencia, que también es considerada una forma de violencia psicológica, toda vez que no se reconoce la responsabilidad y se la hace vivir a la mujer por segunda vez el dolor de la violencia. La manipulación o uso a través de los niños, que consiste en usar a los niños como mensajeros o predisponer negativamente a los hijos e hijas contra la madre e incluso agredirlos, y que también puede ir en unas expresiones mínimas como cargar a ella con toda la responsabilidad de la crianza. La violencia o uso económico, también considerada dentro de este patrón, tiene que ver con todos los comportamientos destinados a quitarle autonomía económica, ya sea no dándole dinero, quitándole dinero, pidiendo préstamos a su nombre, impidiéndole que trabaje, o él gastándose todo el dinero en otras cosas y no dejando nada para el económico, cosa que ella no logre una independencia o emancipación económica. El privilegio masculino también nos indica principalmente alrededor de las tareas domésticas, como muchos hombres se cree el señor de la casa, el patrón, el rey, que la mujer sea la sirvienta, la empleada que lo atienda, y se desentienden de todas las tareas domésticas o lo hacen pero cuando se lo piden o cuando ya es mucho. Es decir, que no hay un verdadero hacerse cargo de su responsabilidad en la que tiene que ver con los cuidados domésticos. Y finalmente las amenazas y las coerciones, que tienen que ver con conductas donde él la niega, la invalida, no la deja hablar ni negociar, no le permite que se sienta segura al hablar, al expresarse, y por lo tanto él busca dominio, imposición, control. Estas 8 conductas más el uso de violencia física y sexual a su vez están respaldadas en lo que en el anillo exterior se ve como violencia simbólica, que es fundamentalmente cosificar el cuerpo de las mujeres, y por otro lado esperar servicio de las madres esposas. Y cuando esto no se cumple, es más probable que aparezcan estas formas de violencia explícita o física o sexual. Pero si las mujeres se mantienen en sus roles tradicionales, entonces
la violencia no se hace de manera explícita. Es importante mirar, ¿cierto?, todas estas formas de violencia que hemos visto en estos distintos contextos y en estos distintos espacios, y finalmente considerar que cuando vemos violencia en el contexto, por ejemplo, escolar, vamos a ver que están presentes todas estas violencias, ¿ya? La psicológica, la sexual, la física, el abuso emocional, la intimidación, el acoso sexual, ¿ya? La violencia en el espacio escolar se puede dar entre todos los miembros de la comunidad escolar, ¿ya? Sean estos malos tratos, ¿cierto? Sean acosos sexuales, sea bullying, sea entre hombres que tienen más poder, más fuerza, o que atacan a hombres que presentan algún rasgo femenino considerado de debilidad, o que son diferentes en su expresión de género. Todas estas violencias vamos a ver, y es importante analizar todas las violencias en el contexto escolar, entre todos los actores del sistema escolar, como con lentes de género, ¿ya? Buscando ver cuáles son las creencias que están detrás. Y mayoritariamente nos vamos a encontrar siempre con dos tipos de creencias: creencias de género o expectativas de género, que tienen que ver con toda esta violencia simbólica, y creencias que de una u otra forma avalan el uso de la violencia como algo legítimo, es decir, creencias que refuerzan, sostienen y validan la violencia, la justifican, la minimizan o la hacen como algo no tan malo, ¿cierto? Se relativiza la violencia, se frivoliza, se esencializa, por ejemplo, diciendo todos los hombres son violentos, o la violencia es parte de la naturaleza, ¿ya? Por eso es importante considerar y aprender todas las violencias en su conjunto, y no como de una manera aislada de un contexto o de otro. Básicamente, entonces, podemos de esa manera ponernos los lentes de género y mirar la violencia más allá de su expresión física, de los golpes o agresión física, sino que considerar que hay violencias que no son físicas y que lo que hacen es vulnerar derechos, restringir libertades, y esto va siempre de la mano de la perspectiva de género y de la perspectiva de derecho, ¿ya? Nunca podemos mirarla desde otro lugar. Eso nos va a abrir luces para el análisis.